El gimnasio estaba lleno de murmullos, olor a sudor y el eco constante de los golpes sobre los sacos de entrenamiento. Era un lugar donde la fuerza y la destreza parecían ser la medida de todo, donde el respeto debía ser la base, aunque no siempre se cumpliera. Clara, una joven con enanismo, apasionada por las artes marciales, había llegado acompañada de un par de amigos para observar una exhibición. Desde pequeña, había encontrado en el deporte no solo disciplina física, sino también un refugio donde probarse a sí misma. No buscaba enfrentamientos, sino superación personal. Sin embargo, esa tarde, el destino la colocaría en el centro de una escena que nadie olvidaría jamás. En el centro del gimnasio se encontraba Julián, un cinturón negro de artes marciales, reconocido por su fuerza y su ego desmedido. Era grande, fuerte, y estaba acostumbrado a que todos lo miraran con admiración. Pero lo que muchos no sabían era que detrás de su fachada de seguridad se escondía una necesidad constante de humillar a otros para reafirmarse. Cuando vio a Clara entre el público, su sonrisa arrogante apareció de inmediato. «¡Vaya!», exclamó en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Miren quién ha venido al gimnasio. ¿Acaso viniste a probar suerte en el tatami?». Las risas de algunos resonaron en el lugar. Clara sintió cómo todas las miradas caían sobre ella. Tragó saliva, intentando mantener la calma. No estaba allí para convertirse en espectáculo, sino simplemente para aprender observando. «Solo vine a mirar», respondió con serenidad, aunque su corazón latía con fuerza. Pero Julián no estaba dispuesto a dejarla tranquila. Su ego necesitaba un blanco, y Clara parecía ser el objetivo perfecto para su broma cruel. «¿Mirar?», repitió con sorna. «Vamos, no tengas miedo. ¿Por qué no te subes un momento? Prometo que seré suave contigo». La sala entera estalló en murmullos. Algunos se reían, otros miraban incómodos, sabiendo que lo que estaba ocurriendo no era justo. Clara bajó la mirada, intentando no reaccionar. Sabía que si aceptaba, se expondría al ridículo, pero si se negaba, alimentaría aún más las burlas de Julián. Uno de sus amigos intervino, indignado. «Déjala en paz, Julián, esto no tiene gracia». Pero el cinturón negro insistió, disfrutando de la atención. «¿Qué pasa? ¿Acaso no confían en ella?», dijo con sarcasmo. «Vamos, Clara, demuestra que no solo viniste a mirar». El ambiente se volvió tenso. Clara respiró hondo. No quería demostrar nada a nadie, pero tampoco estaba dispuesta a permitir que su dignidad fuera aplastada públicamente. «Está bien», dijo finalmente, con voz firme. «Me subiré». Un silencio recorrió el gimnasio. Nadie esperaba esa respuesta. Julián sonrió con arrogancia, convencido de que el espectáculo estaba a punto de favorecerlo. Clara, en cambio, subió al tatami con paso decidido. No tenía la fuerza de Julián ni su estatura, pero sí tenía algo que él había perdido hacía tiempo: humildad y disciplina. Se colocó frente a él. Los ojos de Julián brillaban con burla, mientras que los de Clara lo hacían con determinación. El árbitro improvisado dio la señal y el enfrentamiento comenzó. Los primeros movimientos parecían desiguales. Julián, confiado, se lanzó con rapidez, intentando impresionar. Clara esquivaba, se movía con agilidad, sin dejarse intimidar. Su cuerpo pequeño le daba velocidad, y su experiencia en técnicas de defensa personal comenzaba a notarse. El público contenía la respiración. Lo que parecía un juego cruel empezaba a transformarse en algo distinto. Clara no retrocedía, no se rendía. Con cada esquiva, con cada contraataque preciso, demostraba que la verdadera fuerza no siempre está en el tamaño, sino en el control y la estrategia. La arrogancia de Julián comenzó a resquebrajarse. Sus movimientos se volvían más bruscos, más desesperados, mientras que Clara, con serenidad, mantenía el ritmo. El silencio crecía entre los presentes, que ya no reían, sino que observaban con asombro lo que estaba ocurriendo. Porque lo que comenzó como una burla, pronto se convertiría en una lección que nadie esperaba. «Quédate conmigo», porque lo que ocurrió después en ese tatami dejó a todos en silencio y transformó para siempre la historia de Clara. El murmullo del gimnasio se fue apagando poco a poco.
como si cada respiración quedara atrapada en el aire. Lo que muchos habían imaginado como un espectáculo de humillación empezaba a tomar un giro inesperado. Clara, pequeña frente a la figura imponente de Julián, se movía con una calma que contrastaba con la arrogancia de su oponente. Julián, confiado en su fuerza, lanzó un primer ataque brusco, un golpe directo que buscaba impresionar más que lastimar. Clara giró con rapidez, esquivando el movimiento con un desplazamiento ágil. El público contuvo el aliento. La escena, que parecía desigual desde el inicio, revelaba que Clara no era una simple espectadora. Había entrenado, había aprendido, y su cuerpo conocía la disciplina del tatami. «¿Qué pasa, Julián?», murmuró alguien desde las gradas. «No la puedes alcanzar». El cinturón negro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien le desafiara de esa manera, mucho menos alguien a quien había considerado inferior. Aumentó la intensidad. Lanzó una combinación de movimientos rápidos, buscando acorralarla. Pero Clara, con pasos cortos y seguros, encontró espacio para esquivar y contraatacar con precisión. No eran golpes de fuerza, eran técnicas inteligentes. Una patada baja que lo obligó a retroceder. Un bloqueo bien ejecutado que desvió su energía. Una proyección mínima que lo hizo perder el equilibrio. Cada movimiento suyo parecía gritar que la verdadera grandeza no se mide en tamaño, sino en disciplina. El público empezó a reaccionar. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa. Algunos, que antes se habían reído, ahora observaban con respeto. Otros, incrédulos, se preguntaban cómo era posible que alguien con el cuerpo pequeño de Clara pudiera sostenerse con tanta firmeza frente a un cinturón negro experimentado. Julián, sintiendo la presión, dejó de sonreír. La burla en su rostro se convirtió en frustración. Con cada intento fallido, con cada esquiva de Clara, su orgullo se resquebrajaba. Quiso demostrar poder, pero lo único que lograba era evidenciar su falta de control. «¡Esto no puede ser!», gritó, arremetiendo con más fuerza. Clara no respondió. Su silencio era tan poderoso como sus movimientos. No estaba allí para humillar, sino para demostrar que la dignidad no se negocia. Cada defensa era una afirmación. «No soy tu entretenimiento, soy tu igual». En un momento decisivo, Julián intentó un movimiento arriesgado, una llave que pensó terminaría el enfrentamiento. Clara, con reflejos precisos, utilizó su propio impulso contra él. Con una técnica impecable, lo proyectó hacia el suelo. El estruendo de su cuerpo cayendo resonó por todo el gimnasio. El silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie rió, nadie habló. Solo los jadeos de Julián y la respiración tranquila de Clara llenaban el aire. El cinturón negro se incorporó lentamente, con la mirada perdida, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. No había perdido contra la fuerza de Clara, sino contra su disciplina, su control y su valentía. El público estalló en aplausos. No eran gritos de burla, sino de respeto. Algunos se levantaron de sus asientos, ovacionando a Clara como si acabara de ganar un campeonato. Sus amigos, emocionados, aplaudían con lágrimas en los ojos. Clara, sin embargo, no levantó los brazos en señal de victoria. No sonrió con arrogancia. Se acercó a Julián, lo miró a los ojos y le ofreció la mano. «No se trata de quién es más fuerte», dijo con serenidad. «Se trata de respetar a todos en el tatami». El gesto dejó a todos sin palabras. Julián, todavía aturdido, aceptó la mano y se levantó con su ayuda. No tenía más argumentos, no quedaban excusas. Había aprendido la lección más dura, que la fuerza sin respeto no vale nada. Los presentes comprendieron que acababan de ser testigos de algo más grande que un combate. Habían visto cómo una joven con enanismo, a quien muchos habían subestimado, transformaba la humillación en un acto de dignidad que marcaba un antes y un después en ese gimnasio. «Quédate conmigo», porque lo que ocurrió después de aquel combate trascendió las paredes del gimnasio y se convirtió en una lección para toda la comunidad. La caída de Julián en el tatami no fue solo un golpe físico, fue un golpe a su orgullo y al mismo tiempo un despertar para todos los que estaban presentes.
Durante unos segundos, el silencio reinó en el gimnasio, como si nadie quisiera romper aquel momento en el que la verdad se revelaba con tanta claridad. Clara, pequeña en estatura pero inmensa en dignidad, había demostrado que la disciplina y el respeto superaban cualquier demostración de arrogancia. Pronto, los aplausos comenzaron a crecer. Primero fueron tímidos, como un murmullo, y luego se transformaron en un estruendo que llenó el lugar. Los amigos de Clara saltaron de alegría, algunos estudiantes la vitoreaban, y hasta los entrenadores que habían observado desde un rincón se levantaron para reconocer lo que acababan de presenciar. Clara, aún con el corazón acelerado, respiraba profundamente. No buscaba gloria ni atención. Lo único que quería era mantener su dignidad frente a la burla. Pero al mirar a su alrededor y ver los rostros de quienes antes dudaban de ella, comprendió que había logrado algo mucho más grande. Había cambiado percepciones. Julián, en cambio, se quedó inmóvil unos segundos. La humillación lo atravesaba, pero dentro de él comenzaba a asomar algo nuevo. La vergüenza. No era la vergüenza de haber perdido frente a alguien más débil, como antes habría pensado, sino la vergüenza de haber convertido su ego en un arma para humillar. Clara le había tendido la mano, y aunque al principio aceptó por inercia, esa acción simple se convirtió en el inicio de un proceso que nunca había imaginado. La noticia del combate no tardó en expandirse. Algunos habían grabado fragmentos con sus teléfonos, y en cuestión de horas, los videos circulaban en redes sociales. En ellos se veía con claridad el reto de Julián, las burlas iniciales y, sobre todo, el momento en que Clara lo derribaba con una técnica impecable. Las imágenes se compartieron con comentarios que iban desde la admiración hasta la reflexión. La verdadera fuerza está en el respeto. No subestimes a nadie por su apariencia. Clara nos dio una lección de vida. Los videos se volvieron virales. En poco tiempo, cientos de personas fuera del gimnasio estaban hablando del enfrentamiento. La comunidad entera comenzó a debatir sobre lo ocurrido. ¿Qué significa realmente la fuerza? ¿Por qué muchos habían reído cuando Julián lanzó su reto? ¿Qué prejuicios seguimos cargando sin darnos cuenta? Clara, que nunca había buscado protagonismo, se encontró en el centro de una conversación que la superaba. Al principio sintió miedo. No quería ser el espectáculo de las redes, pero pronto entendió que lo que se estaba compartiendo no era una burla, sino una lección. Su madre, al enterarse de lo sucedido, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Hija, lo que hiciste fue más grande de lo que imaginas. No solo defendiste tu dignidad, también mostraste al mundo que la verdadera grandeza está en el corazón». Mientras tanto, Julián no pudo evitar leer los comentarios en Internet. Muchos lo criticaban con dureza, llamándolo arrogante, abusivo, incluso cobarde. Al principio la rabia lo consumía, pero luego volvió a ver el video, esta vez en silencio, con otros ojos. Vio su sonrisa burlona, su insistencia humillante, y luego el momento en que Clara lo derribaba sin necesidad de gritar ni humillar. Y por primera vez, sintió que las críticas no eran injustas, eran el reflejo de lo que realmente había sido. El gimnasio también cambió. Los entrenadores decidieron aprovechar lo ocurrido para enseñar a sus alumnos una lección más allá de las técnicas de combate. En las clases siguientes, repitieron una y otra vez que las artes marciales no son un juego de poder ni un espectáculo para alimentar el ego, sino un camino de respeto, disciplina y humildad. Clara comenzó a recibir invitaciones de otros gimnasios para contar su experiencia. Algunos querían que mostrara sus técnicas, otros simplemente querían escucharla hablar sobre lo que había vivido. Ella, tímida al principio, aceptaba con cautela, entendiendo que su voz podía inspirar a otros que alguna vez se sintieron pequeños frente a la arrogancia de los demás. En la escuela, la reacción también fue notable. Sus compañeros, que muchas veces habían lanzado comentarios hirientes sobre su estatura, comenzaron a mirarla con otros ojos. Ya no era la niña pequeña, sino la joven que había enfrentado a un cinturón negro y lo había hecho callar con dignidad. Pero lo más sorprendente estaba aún por llegar, porque Julián, el mismo que la había retado por diversión, no pudo quedarse en silencio. Lo que comenzó
como un acto de arrogancia, pronto se transformaría en un proceso de redención que nadie esperaba. Quédate conmigo, porque lo que Julián decidió hacer después de esa derrota sorprendió a todos y cambió la relación entre él, Clara y toda la comunidad. Durante días, Julián no pudo escapar del eco de lo sucedido en el gimnasio. Cada vez que salía a la calle, alguien lo reconocía, alguien murmuraba, alguien lo señalaba. En los pasillos de la Academia de Artes Marciales, las miradas ya no eran de admiración, sino de reproche. El cinturón negro que tanto orgullo le daba ahora parecía pesarle como una cadena. Al principio, su reacción fue la rabia. Se sentía humillado, expuesto. Buscaba excusas para justificar lo ocurrido, que se había confiado demasiado, que no había tomado en serio el combate. Pero cada vez que volvía a ver el video, esas justificaciones se desmoronaban. Lo que quedaba en evidencia no era la técnica de Clara, sino su propia soberbia. Una noche, incapaz de dormir, Julián recordó las palabras de Clara en el tatami. No se trata de quién es más fuerte, se trata de respetar a todos en el tatami. Esa frase lo golpeó más fuerte que la caída misma. Por primera vez entendió que había usado el arte marcial, que debía ser un camino de humildad, como un escenario para alimentar su ego. Al día siguiente, tomó una decisión que sorprendió a todos. Buscó a Clara. Ella estaba en el mismo gimnasio, practicando en silencio, con la serenidad de quien no necesitaba demostrar nada a nadie. Cuando Julián se acercó, los presentes se tensaron. Algunos pensaron que volvería a burlarse, otros que intentaría recuperar su orgullo con un nuevo reto. Pero en lugar de eso, bajó la cabeza y habló con voz sincera. «Clara, quiero pedirte perdón». El silencio se hizo absoluto. Nadie lo esperaba. Julián, el arrogante, el invencible, el que nunca reconocía errores, estaba allí, frente a todos, pidiendo disculpas a la joven que había intentado ridiculizar. «Fui un necio», continuó con los ojos humedecidos. «No te vi como una persona, sino como un entretenimiento para alimentar mi orgullo. Y lo que hiciste me demostró que soy yo quien ha olvidado lo que significa el respeto en el tatami». Clara lo escuchó en silencio. En su interior todavía sentía el peso de la humillación inicial, pero también reconocía la sinceridad en las palabras de Julián. Después de unos segundos que parecieron eternos, respondió con calma. «Acepto tus disculpas, pero más que palabras, quiero ver cambios. El respeto no se dice, se demuestra». Julián asintió, conmovido. Desde ese día, algo cambió en él. Comenzó a entrenar con una actitud distinta, menos altiva y más enfocada en aprender. Se acercaba a los alumnos más jóvenes para ayudarlos sin burlas ni superioridad. Incluso pidió permiso al maestro principal para dar una charla sobre lo que había aprendido de Clara. La comunidad del gimnasio quedó impactada. Ver a Julián hablar con humildad, reconociendo sus errores, era algo impensable semanas atrás. En su discurso dijo: «Un cinturón negro no significa que lo sepas todo. Significa que estás listo para enseñar y proteger el respeto en cada combate. Yo fallé en eso, y fue Clara quien me lo recordó». El aplauso que recibió fue distinto al de antes. No era un aplauso por su fuerza, sino por su valentía al reconocer sus errores. Clara, aunque sorprendida, comprendió que a veces la vida ofrece segundas oportunidades no solo a quienes sufren, sino también a quienes hieren. No lo veía como un amigo aún, pero sí como alguien en camino a redimirse. La noticia de la disculpa de Julián también se difundió. Las redes sociales, que antes lo habían atacado, comenzaron a reconocer su cambio. Algunos lo elogiaron, otros permanecieron escépticos, pero todos coincidían en algo. La lección de Clara había dejado huella. Lo que nadie esperaba era que aquel incidente, que empezó como una burla cruel, pronto se transformaría en un movimiento mucho más grande. La Escuela de Artes Marciales decidió organizar un evento comunitario sobre respeto y disciplina, y Clara sería la invitada principal. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió en ese evento mostró cómo una sola voz, la de Clara, pudo inspirar a toda una comunidad a replantearse lo que significa la verdadera fuerza. El gimnasio que semanas atrás había sido escenario de una humillación convertida en lección,
Ahora se preparaba para algo muy distinto. Pancartas en las paredes decían: respeto es verdadera fuerza, y el tatami es para aprender, no para humillar. La comunidad entera había sido invitada a un evento abierto donde se hablaría sobre inclusión, disciplina y dignidad. Clara, para sorpresa de muchos, era la invitada principal. El día del evento, las gradas estaban llenas. Estudiantes de todas las edades, padres de familia, entrenadores y vecinos curiosos se habían acercado para escuchar. Julián también estaba allí, pero esta vez no en el centro, sino sentado entre el público, dispuesto a escuchar y aplaudir. Había comprendido que su papel ya no era el de protagonista, sino el de aprendiz. Cuando Clara subió al escenario improvisado, el silencio fue absoluto. Su pequeña figura contrastaba con la magnitud de la expectación, pero su voz, cuando comenzó a hablar, llenó cada rincón. Hace unas semanas vine aquí solo para observar, dijo con serenidad, y terminé enfrentándome a un reto que no busqué, pero que me obligó a defender algo más grande que a mí misma, mi dignidad. Miró al público con los ojos brillantes. Muchos pensaron que sería imposible para mí, otros se rieron, pero aprendí que no hay mayor error que juzgar a alguien por su apariencia, porque la fuerza verdadera no está en el tamaño de los músculos, sino en la valentía de sostenerse en pie cuando todos esperan que caigas. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Clara continuó, relatando cómo se había sentido al ser ridiculizada, cómo el miedo casi la paralizó y cómo, en medio de la burla, decidió levantarse y demostrar que la dignidad no se negocia. No gané porque fuera más fuerte que Julián, explicó. Gané porque me negué a aceptar que mi valor dependiera de su burla. Los aplausos comenzaron a sonar, primero tímidos y luego más fuertes. Muchos padres asentían con lágrimas en los ojos, conscientes de cuántas veces sus propios hijos habían sufrido o causado humillaciones similares. El maestro principal del gimnasio tomó la palabra después de Clara. Lo que ocurrió aquí nos recuerda cuál es la verdadera esencia de las artes marciales: respeto, humildad y disciplina. Si olvidamos eso, lo que hacemos en el tatami pierde todo sentido. Clara nos dio una lección que nosotros, como instructores, deberíamos haber recordado siempre. Julián, sentado en la primera fila, levantó la mano. Pidió permiso para hablar. Subió al frente, con pasos inseguros, y miró a todos con sinceridad. Yo fui quien retó a Clara por diversión. Creí que sería un espectáculo, y lo que recibí fue una lección que me dejó en silencio. Perdí, sí, pero gané algo más valioso. Entendí que la fuerza sin respeto no vale nada. El público lo escuchaba en silencio. Julián respiró hondo y continuó. No estoy aquí para justificarme, sino para decirles que gracias a Clara volví a recordar lo que significa ser cinturón negro. No es una licencia para humillar, es una responsabilidad para enseñar. El aplauso que siguió fue sincero. No premiaban su error, sino el valor de reconocerlo. Clara se acercó a él y, frente a todos, volvió a ofrecerle la mano, como lo había hecho en el tatami. El gesto arrancó un aplauso aún más fuerte, que retumbó en el gimnasio como un trueno de reconciliación. El evento no terminó allí. Padres y alumnos compartieron historias personales de humillaciones y prejuicios. Algunos niños confesaron que habían reído cuando Julián retó a Clara y que ahora se sentían avergonzados. Otros contaron que, gracias a ella, entendían que sus diferencias no eran un obstáculo, sino parte de su fortaleza. La prensa local estuvo presente y al día siguiente, los titulares reflejaron lo ocurrido. Una joven con enanismo transforma un reto cruel en una lección de respeto, y el tatami enseña más que técnicas, enseña dignidad. La historia de Clara se expandió aún más allá de la comunidad. Escuelas, asociaciones deportivas y colectivos comenzaron a invitarla para que contara su experiencia. Cada vez que hablaba, su mensaje era claro. No se trata de ser más fuerte que otros, se trata de ser más fuerte que tus propios miedos. El impacto fue tan grande que incluso se crearon programas comunitarios de inclusión en deportes de contacto, promoviendo que todos, sin importar su condición física,
pudieran entrenar con respeto y dignidad. Clara se convirtió, sin buscarlo, en símbolo de esa transformación, pero lo más importante para ella no era la atención mediática, sino la sensación de caminar por la calle y sentir que la miraban con respeto y no con burla. Había dejado de ser la pequeña a ojos de los demás. Ahora era Clara, la joven que había dado una lección de vida. Quédate conmigo, porque el desenlace mostrará cómo esta historia cerró un ciclo y dejó una huella imborrable en todos los que fueron testigos de ella. El eco del evento en el gimnasio no se apagó al día siguiente. Por el contrario, se convirtió en una chispa que encendió conversaciones en hogares, escuelas y espacios deportivos. La historia de Clara ya no era solo un relato de un combate inesperado, era un símbolo de lo que significa enfrentarse al prejuicio con valentía y dignidad. Los videos del evento circularon con la misma rapidez que los del enfrentamiento original. En ellos se veía a Clara hablando con serenidad, a Julián reconociendo su error y al público aplaudiendo de pie aquel gesto de respeto. Millones de personas compartieron esos fragmentos con mensajes de reflexión. El respeto es invencible. El tamaño del cuerpo no define el tamaño del corazón. Clara nos enseñó a todos. En la ciudad comenzaron a surgir iniciativas inspiradas en ella. Varios gimnasios implementaron talleres de inclusión, recordando que las artes marciales son un camino de disciplina y no un espectáculo de humillación. En las escuelas se organizaron charlas donde Clara fue invitada a hablar, y cada vez que lo hacía, repetía su lema: no vine a demostrar que soy más fuerte que nadie, vine a recordar que la dignidad nunca debe ponerse en juego. Los niños la escuchaban con admiración, y muchos le confesaban que habían sentido miedo de ser diferentes, pero que después de verla, entendían que la diferencia no era una debilidad, sino una fortaleza. Clara los abrazaba uno por uno, sabiendo que esa era la verdadera victoria: inspirar a otros a levantarse sin miedo. Julián, por su parte, siguió transformándose. Con el tiempo se convirtió en uno de los defensores más activos del respeto en el tatami. Cada vez que veía a un alumno burlarse de otro, intervenía de inmediato, recordando lo que había aprendido de Clara. Incluso llegó a decir en una clase: la peor derrota de mi vida no fue contra un rival más fuerte, sino contra mi propio ego. Y gracias a esa derrota, aprendí lo que significa ser un verdadero cinturón negro. El gimnasio cambió su lema oficial: la fuerza es respeto. Y en una de sus paredes pintaron una frase inspirada en Clara: la dignidad no se mide en centímetros, se mide en valentía. La vida de Clara también cambió. No porque buscara fama o reconocimiento, sino porque había descubierto la fuerza de su voz. Aprendió que no necesitaba esconderse ni temer a las burlas, porque su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier palabra. Caminaba con la frente en alto, sabiendo que lo que un día fue motivo de humillación, ahora era semilla de transformación. Un atardecer, mientras caminaba junto a su madre, Clara reflexionó en voz alta: nunca pensé que algo tan doloroso pudiera convertirse en algo tan grande. Su madre sonrió y le respondió con ternura: así es la vida, hija. A veces las pruebas más duras son las que nos convierten en faro para los demás. Tú elegiste no rendirte, y por eso tu voz se convirtió en un eco que nadie podrá silenciar. Clara miró el cielo, teñido de tonos naranjas y violetas, y comprendió que la verdadera victoria no estaba en el tatami, ni en los aplausos, ni en los titulares. Estaba en cada corazón que había aprendido a mirar con respeto, en cada niño que ahora soñaba sin miedo, en cada persona que entendía que la dignidad es inquebrantable. Su historia cerró un ciclo, pero también abrió un camino, porque desde ese día, en cada combate, en cada clase y en cada conversación, resonaba la misma lección: la fuerza sin respeto no tiene valor, pero la dignidad sostenida con valentía puede silenciar incluso las voces más arrogantes. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que, incluso en la adversidad, siempre hay una verdad capaz de inspirar y transformar.